Dos personas de mundos diferentes y opuestos. Dos personas que desconfían la una de la otra, pero que poco a poco se van conociendo, se van enamorando, con altibajos en una relación que al final consuman. Una bonita historia de amor que bien contada siempre puede enriquecer una historia. Ah, pero las dos son mujeres. ¡A la hoguera! ¡Wow! ¡Adoctrinamiento! ¡A la hoguera! ¿Cuánto daño ha hecho la ideología woke a nuestra sociedad para que una bonita, bien construida y bien desarrollada relación entre dos personajes, en este caso Vi y Caitlyn en Arcane, sea considerada woke por más de uno? Esto, sumado a la diversidad que podemos encontrar en todo el elenco protagonista de Arcane, ha hecho que una considerable porción de su audiencia haya lanzado la siguiente afirmación: Arcane es woke. Una afirmación que yo jamás voy a compartir. Pero, ¿cómo hemos llegado a esto? Puede que el principal problema esté en lo fácilmente que soltamos la palabra woke y lo mucho que la hemos estirado, deformado o tergiversado su significado hasta el punto de que ahora parece abarcar cualquier cosa. Pero, ¿qué es woke? O era, en origen, más allá de su significado literal, despierto en inglés. Pues según la inteligencia artificial, después de una larga diatriba, woke es un término complejo y multifacético que ha evolucionado a lo largo del tiempo. Si bien su significado original se centra en la conciencia sobre el racismo, en la actualidad se utiliza para describir una amplia gama de actitudes y comportamientos relacionados con la justicia social y la igualdad, que no se aleja mucho de la definición de Wikipedia. Woke, despierto en inglés, es un término que originario en Estados Unidos inicialmente se usaba para referirse a quienes se enfrentaban o se mantienen alerta frente al racismo. Posteriormente llegó a abarcar una conciencia de otras cuestiones de desigualdad social, por ejemplo en relación con el género y la orientación sexual. Entonces, ¿qué implica que algo o alguien sea woke? Pues en general, ser woke implica estar informado sobre temas sociales y políticos, así como ser activo en la promoción de la justicia social y la igualdad. Teniendo esto en cuenta, ¿lo es Arcane? Pues yo diría que no. Y no lo es porque no se centra en concienciarnos sobre el racismo o tratar de promocionar la justicia social y la igualdad. No al menos desde la perspectiva del movimiento woke. Y esto es muy importante. Porque como tantas cosas en esta vida, a veces importa más el cómo que el qué, el camino que el destino. Y la realidad es que el movimiento woke se empeña una y otra vez en defender, entre comillas, esta justicia social, insistiendo y resaltando en todo momento el color de piel, el género y la orientación sexual de una persona, o en el caso de una historia, de un personaje. ¿Cómo se traduce esta manera de pensar en una historia? Pues uno de los ejemplos más claros puede que sea esta escena del videojuego Dragon Age de Veilguard. Ah, shit. They're still holding it. Sorry. What are you doing? Pulling a barb. Oh. En el que vemos un personaje disculpándose con otro por no usar los pronombres preferidos por este y lo hace poniéndose a hacer un barb. ¿Qué es un barb? Pues una tanda de flexiones, explicando de paso a los otros jugadores y sobre todo a nosotros los jugadores largo y tendido por qué lo hace. No es una disculpa hipócrita soltada a la ligera, no. Los hechos hablan más alto que las palabras. En este caso, hacer flexiones, porque hacer ejercicio es por castigo que flagelarse, al parecer, pues habla más alto que las palabras y la disculpa. Ok, genial. Y esto está sucediendo en el contexto de un Dragon Age, supuestamente un juego de fantasía medieval. En este juego de la franquicia en concreto, como imaginaréis, la raza, los pronombres, el género o la orientación sexual de los personajes son una parte importante o central tanto de sus arcos de personaje como dentro de las interacciones de la party. En otras historias como Arcane, los temas centrales no son estos. Arcane trata temas como la naturaleza del ser humano, la lucha de clases, la familia o la naturaleza corruptora del poder. Los personajes en Arcane tienen que enfrentarse a quienes son, sí, pero sus problemas derivados de su origen no tienen relación con su color de piel, con su género, con su orientación sexual. Melmedarda batalla con el exilio y sus diferencias a la hora de afrontar los conflictos con su madre. Jinx batalla con su miedo a la pérdida y su enfermedad mental. Echo trata de proteger a los suyos y hacerlos prosperar en el entorno hostil, en el que Silco transformó Zaun, etcétera, etcétera, etcétera. Y Vi y Caitlyn, sus conflictos no tienen nada que ver con su orientación sexual. De hecho, el arco de Vi gira en torno a la venganza y la culpa. Y Caitlyn pasa del idealismo ingenuo a la venganza y finalmente al perdón. ¿Qué hay de su relación romántica? ¿Fue la orientación sexual resaltada de alguna manera? Animo a todos aquellos que consideren Arcane woke que se paren a pensar en si dejando todas las situaciones y líneas de diálogo tal y como están,
seguirían calificando como woke la relación entre estos dos personajes si Vi, por ejemplo, fuese un hombre en vez de una mujer. Arcane en lo que incide es en los sentimientos de las dos mujeres. El que ambas sean homosexuales no es un conflicto dentro de la historia, y ni siquiera es mencionado. La realidad es que la relación entre Vi y Caitlyn enfrenta dos grandes obstáculos. El primero, superficial, y el segundo, mucho más profundo. Y curiosamente el primero de ellos fue lo que las llevó a atraerse en primer lugar: el clasismo. Los prejuicios que ambas tenían sobre los habitantes del otro lado del río, de Piltover y Zaun respectivamente. Prejuicios que se fueron derrumbando poco a medida que iban interactuando la una con la otra, a medida que Vi muestra la realidad de Zaun a Caitlyn y Caitlyn la de Piltover a Vi. Son mujeres que se admiran, se ayudan y se sienten atraídas la una por la otra. Un flechazo bastante rápido. Pero como Romeo y Julieta, las diferencias entre Piltover y Zaun no son fáciles de olvidar. Las afrentas, los prejuicios y rencores las han acompañado desde niñas, y una cosa es superarlos a nivel personal y otra, ser capaz de enfrentar las miradas de la sociedad si rompes las reglas establecidas. Hubiese dado para una interesante historia de amor si se hubiese profundizado en esta dirección, pero como siempre, Arcane sube las apuestas. Así que la hermana de Vi, Jinx, acaba volando por los aires la sala del consejo de Piltover y matando a la madre de Caitlyn en el proceso. Es entonces cuando vamos a ver a ambas luchando. Una, Vi con la culpa y el dolor por lo que hizo su hermana, a la que ahora quiere detener, y la otra con el dolor tras la pérdida de su madre. Caitlyn tiene que combatir el odio hacia la hermana de la mujer que ama y la doble culpa, por un lado, por amar a Vi, sintiendo de cierta manera que está traicionando a su difunta madre, y por otro, por querer matar a Jinx, sabiendo que eso dañaría a Vi, que es la mujer que ama. En definitiva, una relación compleja, bien construida, con un desarrollo bien planteado y un final, a mi juicio, satisfactorio, en el que personalmente quiero destacar la evolución de Caitlyn. Es un personaje que parece muy anodino en la temporada 1, pero que tiene un arco argumental magnífico en la segunda temporada, que se resuelve cuando, después de dejarse arrastrar por la ira, alejando a Vi de su lado, es por fin capaz de perdonar a Jinx por lo que hizo y reunirse con Vi, consiguiendo esa fortaleza y paz mental para seguir adelante con su vida. E insisto, si no mencionase que ambas son mujeres, cualquiera podría pensar que esta historia es una revisión mejorada de Romeo y Julieta, y a nadie se le pasaría por la cabeza que tiene algo que ver con la ideología woke. Porque los personajes en Arcane, como ya dije en el vídeo que hice hace 2 años, que os dejo en la descripción, forman parte de la historia desde su concepción. No hay elementos que percibamos incluidos forzosamente en la historia de forma artificial. Arcane es una serie diversa pero por naturaleza, de una forma orgánica y natural. No resalta elementos como el color de piel o la orientación sexual de un personaje u otro como algo que es imperativo resaltar. Son rasgos que, dependiendo de tu cultura o el lugar donde nazcas, pueden acarrear distintos obstáculos o ventajas, sobre todo dependiendo de tu forma de ser y qué camino quieras tomar en tu vida. Pero al final son la parte más superficial de quiénes somos como personas. Son elementos circunstanciales, la parte que no podemos cambiar. Por eso, el arco de Caitlyn, el de Jinx, el de Mel Medarda o el de Victor son tan interesantes, porque se centran en temas universales con los que cualquier ser humano se puede identificar, sin importar su procedencia o sus rasgos identitarios. Son personajes que se definen no por sus cartas, sino por lo que hacen con la mano que les ha tocado jugar. You remember. Shut up and fight. El principal problema es que desde la concepción del movimiento woke, que puede que empezase con buenas intenciones, cometen un error de raíz. Pretenden alcanzar una igualdad de trato que no diferencie entre estas cualidades innatas que no podemos cambiar, pero lo hacen precisamente ensalzando, señalando y poniendo el foco en esas cualidades inmutables. Una persona que sea woke te ve y lo primero que ve es tu color de piel y tu género. Y lo primero que te pregunta son tus pronombres. Bueno, ¿y con quién te acuestas? Sobre todo si tienen que cubrir alguna cuota de inclusión para una producción de Hollywood. ¿Cómo vas a abandonar tus prejuicios si tu modo de actuar se basa en acentuarlos? Si decides a quién contratas por cuotas, si ideas una historia y luego incluyes personajes que no forman parte de ella porque quieres más gente de uno u otro color, de una u otra sexualidad, a pesar de que no formaban parte de la historia que querías contar, porque no tenían sentido en esa localización o en ese contexto a lo mejor, o simplemente porque estás contando una historia en la que no tienes suficientes personajes para incluir todos los rasgos identitarios que quieras incluir. Cualquiera diría que hace 10 años alguien debió preguntar a un racista cómo acabar con el racismo, para aplicar su solución. Ahora nos sorprende porque lo que se le ocurrió resultó ser racista y agravó los problemas que pretendía aplacar.
Martin Luther King tenía la solución en 1963. Will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Morgan Freeman la compartía a finales del siglo pasado. How are we going to get rid of racism until... Stop talking about it. I'm going to stop calling you a white man. Yeah. And I'm going to ask you to stop calling me a black man. Mucho fueron mejorando las cosas desde entonces, porque los principios en los que se basan sus ideas y que tantos compartimos son totalmente opuestos a lo que hoy asociamos como woke. Lo woke pretende alcanzar la justicia social resaltando nuestras características identitarias y nos anima, o obliga en algunos casos, a actuar dependiendo de estas. Ese es su cómo. Mientras que Martin Luther King quería que dejásemos de fijarnos en esas características identitarias a la hora de tratar a otra persona. Morgan Freeman, por ejemplo, se molestaba cuando le definían como uno de los mejores actores negros de Hollywood. Él quería ser uno de los mejores actores. Y punto. I just don't like to be singled out like that, you know. He's one of America's finest black actors. That narrows you, you know. It just puts you in a box over here. You can't be part of the whole pantheon. Ahora es considerado un actor negro, hombre y heterosexual que cumple con la cuota A o B de inclusión para una producción aprobada por la Academia de los Oscar. Así que cruzo los dedos para que dentro de 20 años simplemente se le considere como uno de los mejores actores de la historia del cine y ya está. Por eso, juzgar series como Arcane, Fallout o One Piece como woke solo por los rasgos identitarios de sus personajes es un error, porque estamos usando las mismas lentes que decimos rechazar. Pueden parecerlo en la superficie, pero paradójicamente su concepción es totalmente opuesta a producciones como The Acolyte o Anillos de Poder. La diversidad no es forzada, no es resaltada artificiosamente de una manera hipócrita y con representaciones superficiales llenas de estereotipos. Son series diversas por naturaleza y con personajes bien construidos. Si me preguntáis a mí, el uso que le doy a la palabra woke es casi siempre peyorativo, por una sencilla razón. Desde redes sociales, la política y en concreto donde nos ocupa en el entretenimiento, siempre que he visto un producto, videojuego, serie o película enarbolando estas banderas de justicia social, diversidad e inclusión, el 99% de las veces ha ido acompañado de una representación que resultó vacía e hipócrita, precisamente, de los valores que dicen enarbolar. Por eso jamás llamaría woke Arcane. Por eso estar oyendo afirmaciones en 2025 sobre lo importante que es tal o cual película, porque pone a la primera mujer como protagonista de una u otra franquicia, cuando Alien fue estrenada en 1979. Y desde sus inicios tuvo como protagonista a la teniente Ripley. Esas afirmaciones suenan vacías teniendo esto en cuenta, y han pasado cerca de 50 años desde entonces. Del mismo modo, a pesar de la controversia que Brokeback Mountain generó hace casi 20 años, en 2006, la película fue bastante bien recibida. Así que ahora venga Disney y se ponga la capa de superhéroe en favor de la igualdad, porque ha puesto un beso de una pareja homosexual de soslayo en una película de Star Wars o de Pixar, es hipócrita. En 1993 se estrenó Filadelfia, una crítica social tratada con respeto y hecha con esmero, hablando de la discriminación hacia las personas homosexuales en esa época. Una película entonces necesaria y genuina, y muy bien hecha. Hoy en día, de vez en cuando tenemos series como Arcane o como Andor, en las que vemos relaciones homosexuales que forman parte en mayor o menor medida de sus historias, de una forma natural, verosímil y que reflejan las dificultades que cualquier relación de pareja afrontaría en las circunstancias a las que se enfrentan sus personajes. Así que no confundamos el hipócrita, idealizado y vacío uso del término diversidad que usan unos con el uso genuino que vemos en otros. Por lo demás, aquí me tendréis tratando de disfrutar y compartir con vosotros en el canal las historias con carácter y tratando de exponer con algo de humor las que solo se fijan en el envoltorio. Espero leer vuestras opiniones de todo esto en los comentarios y hasta que nuestros caminos se vuelvan a cruzar, buen camino.